Hechos capítulo 14, estamos en los versículos, la concentración sería del 8 al 10, aunque todo está dentro del contexto del mensaje esta mañana. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. La palabra imposibilitado en inglés es la palabra quizás un poquito más fuerte, helpless, sin que alguien le pudiera ayudar. No había alguien que le solucionaría el problema que ese hombre tenía. Imposibilitado. Este hombre era un hombre incapacitado, impotente en sus pies. Todo lo demás, su mente, sus ojos, sus oídos, su corazón, todo lo demás le funcionaba. Pero sus pies no le dejaban hacer lo que él quería hacer. Tenía todo, pero no podía caminar. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Que tiene usted la capacidad para hacer lo que necesita hacer, pero le han rodeado circunstancias en su vida que se oponen en contra suya y lo hacen sentir hasta cierto punto imposibilitado, helpless, imposibilitado. Moisés se sentía así. Cuando Dios le mandó a ir al pueblo de Egipto a libertar a su pueblo, el pueblo de Dios, Moisés le dijo a Dios, ¿cómo voy a ir yo si no puedo hablar? Y Dios le dijo, no te preocupes que yo voy a ir contigo, ¿verdad? Yo te estoy enviando. Y Dios convenció a Moisés a ir a hacer lo imposible. Dios le ayudó a él a hacer lo posible. A veces en la vida, hermanos, van a venir momentos en que sabemos qué hacer, sabemos lo que se necesita hacer, pero nos sentimos imposibilitados. Aquí encontramos a Pablo y Bernabé que se vuelven de los judíos a los gentiles. Si alguien pudiera apagar su teléfono, por favor, sería bueno que todos ahorita revisáramos nuestros celulares y lo pusiéramos en vibración o apagarlo, porque de repente suena y sí interrumpe a personas, ¿verdad? Y es algo tan importante la predicación de la palabra de Dios. Si no fuera así, pues entonces no diríamos nada, pero sí demanda nuestra atención y respeto, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí encontramos a Pablo y Bernabé dándose la vuelta de los judíos hacia los griegos o a los gentiles. Dios había tratado de alcanzar a los suyos. Dice la Biblia que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y hubo un ministerio, hubo un empuje hacia los judíos. Pero llegó un tiempo donde bajo el ministerio de Pablo y Bernabé, Dios comenzó a cambiar después de la muerte de Esteban la dirección de los judíos hacia los gentiles. Y eso es donde encontramos a Pablo y Bernabé aquí. Ahora comienzan a alcanzar a los gentiles. A pesar de la oposición de los judíos y su incredulidad, Pablo y Bernabé, dice la Biblia, que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando uno aprende a obedecer a Dios, no importando las circunstancias alrededor de ellos, uno puede tener ese gozo y la llenura del Espíritu Santo. Muchos judíos creyeron y gentiles también, dice la Biblia, pero había una división entre ellos. Aquellos que no fueron salvos, los judíos, se pusieron en contra y como sabían manipular a los gentiles, porque los gentiles eran ignorantes a las escrituras. Es más adelante vamos a ver cómo es que cuando Pablo y Bernabé hicieron milagros entre ellos, pensaban que eran dioses. Hasta les pusieron Júpiter y Mercurio y tenían dioses ellos paganos, porque era su nivel de comprensión acerca de los dioses. Y los judíos que no creyeron en el evangelio usaron eso como ventaja y comenzaron a causar que los gentiles se pusieran en contra, aún los que fueron salvos se pusieron en contra de Pablo y Bernabé, tanto que querían apedrearlos. Pablo se topa con este hombre de Listra en este momento caliente, por decir, que están a punto de apedrear a Pablo y Bernabé. Después de predicar el evangelio a los gentiles y algunos judíos fueron salvos,
Se encuentra con este hombre de Listra, que dice la Biblia que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, nunca jamás había andado. Era él el candidato perfecto para el milagro de Dios en el perfecto momento. Fíjense en el versículo 4, por favor, ahí de nuestra escritura. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo subido, huyeron a Listra, dice, y Derbe, ciudades de Licoanía, dice, y a toda la región circunvencida. Y allí predicaban, dice, el evangelio. O sea, los apóstoles venían lo que venía, cualquier problema, cualquier afrenta, cualquier enemigo, no cesaban de predicar el evangelio. Y eso es lo que Dios usó, no solo la predicación y la obediencia de predicar, pero usa Dios este hombre que hace un milagro en su vida, Dios, a través de los apóstoles. Y Dios usa esas circunstancias para hacer lo imposible posible. A veces cuando nos enfrentamos a momentos imposibles, es cuando hemos llegado al momento posible de Dios, donde Dios está listo para obrar su perfecta voluntad. Dios usa circunstancias drásticas, imposibles, para demostrarse fuerte y que no hay nada imposible para Él. Y que no hay otro Dios tan grande como Él es grande. Dios es grande y no hay nada que lo limita a Él. No hay nada que lo haga a Él imposible de hacer lo que Él quiere hacer. No hay nada imposible para Dios. Dios es ese Dios que Él puede hacer todo lo que Él quiere. Dios quería abrir la puerta de fe para los gentiles. Pero iba a venir, no iba a venir sino a través de grandes pruebas y grandes problemas. Cuando nos encontramos imposibilitados por las circunstancias alrededor de nosotros, es porque Dios quiere hacer algo. Míreme acá, iglesia, por favor. Cada familia aquí, cada persona tiene diferentes circunstancias. Hay familias aquí que están pasando por momentos de desesperación económica, que no saben qué hacer. No saben de dónde va a venir la siguiente bendición. Es más, no saben cómo van a pagar los biles que están enfrente de usted. Y se sienten imposibilitados y dicen, yo pudiera trabajar, yo pudiera ganar más dinero, si yo pudiera hacer aquello, si mi trabajo me pagaría más, si yo pudiera acá, esto, lo otro, yo sé que saldría adelante, pero algo lo está deteniendo. Se siente imposibilitado. Quiero decirle, familia, que usted está pasando por eso. Usted es un candidato perfecto para estar listo para ver a Dios obrar un milagro en su vida. A lo mejor hay una familia aquí que está pasando por un problema bien serio en matrimonial o con los hijos, y pareciera que el diablo está haciendo estragos con usted. Está haciendo lo que él quiere. Ha robado el corazón de sus hijos, ha robado el corazón de su esposa, de su esposo, y han cambiado y quizás no son los mismos. Algo ha invadido su hogar, un diferente sentir, un diferente pensar, y mira alrededor y dice, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Ya no somos los de antes. Algo está pasando y ve que el diablo está haciendo lo que él quiere hacer en su vida. Usted es el candidato perfecto para ver un milagro de Dios en su vida. Quizás hay personas aquí que ya están hasta aquí con el pecado. El pecado ha causado un montón de problemas en su vida. Tiene quizás una adicción. Tiene un problema enorme sobre usted a causa de su pecado. A causa del pecado de alguien que es cerca a usted. Se ha involucrado la ley en su vida y ahora tiene problemas legales. Ahora viene una circunstancia drástica y maybe un día de corte que viene por delante. Maybe algo que no pensaba que iba a pasar, ahora está pasando en su vida y usted está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante de esta situación? Nunca hemos confrontado y ahora ¿qué vamos a hacer? Se siente imposibilitado. Téngalo seguro que usted es el candidato perfecto para ver a Dios hacer un milagro. Quizás hay alguien aquí que dice, pastor, ha venido una enfermedad a nuestra vida.
en un ser querido. Algo ha sucedido que ha cambiado completamente nuestro hogar. Algo inesperado. Nunca esperábamos que esto iba a pasar. Pastor, no sabemos qué hacer. No sabemos cómo le vamos a hacer. No tenemos aquella aseguranza que cubriría todos los gastos. No tenemos aquel plan. No tenemos aquel trabajo. No tenemos las respuestas a todas estas preguntas que tenemos. Me pongo a pensar en María y José. Cuando vino esa circunstancia de que el ángel de Dios le dijo a María: vas a concebir y vas a tener una criatura y él va a ser el unigénito de Dios y van a ser de ti, ella siendo virgen, ella siendo una señorita, el problema que iba a causar, la confusión. Ahora tenía que explicarle a todo el mundo que concibió sin que José hiciera nada con ella. Y José también titubeó y dijo: ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? La gente va a pensar que caímos en pecado y quizás pensó dejarla, quizás pensó huir. Tenían un montón de preguntas. Si usted lee la historia de eso, cómo María hizo un montón de preguntas. ¿Cómo será esto? ¿Qué haremos? José, pregunta tras pregunta, porque a veces vienen circunstancias en nuestra vida que nos dejan simplemente haciendo preguntas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Qué quieres hacer en nuestra vida? ¿Por qué se ha complicado así? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y se siente imposibilitado. Usted es el candidato perfecto para ver un milagro de Dios en su vida. Cuando usted se sienta o se encuentra imposibilitado por las circunstancias, número uno, es necesario obedecer a Dios. Fíjense el 46, adelante por favor. Versículo 46. Por favor, bueno, dije 46, ¿verdad? Versículo 16 adelante, por favor. Del 15 adelante, por favor. Bien rápido. Dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Sígame, iglesia. Lo que estaba pasando es que los gentiles, cuando vieron que este hombre cojo, este hombre imposibilitado comenzó a brincar y a andar, lo conocían que nunca había caminado y ahora está caminando. Se asustaron y dijeron: estos son dioses. Hemos visto dioses en forma de hombres, semejantes a hombres, estar entre nosotros. Y le dijeron: este es Júpiter. Bernabé y Pablo es Mercurio, porque él tenía la palabra de Dios y predicándola. Y comenzaron salió el sacerdote gentil y salieron a ofrecer, saquearon becerros y vacas, porque iban a ofrecer sacrificios a estos dioses. Y Bernabé y Pablo dijeron: no hagan esto. Y se metieron entre la gente y pararon. Dijo: no, por favor, es Dios que merece la gloria, es Dios que venimos predicando, no nosotros mismos. Solo a Dios hay que adorar. Estos hombres aprendieron: pase lo que pase, no importa las circunstancias, es importante obedecer a Dios, predicar la palabra de Dios aunque nos cueste la vida. Tienen que entender, mi hermano, la gente ya tenía piedras en sus manos. Ya le estaban apuntando hacia ellos, los iban a matar por predicar la palabra de Dios. Y a pesar de que los iban a apedrear por predicar, Pablo y Bernabé se meten entre la gente. Imagínense la gente con piedras y Pablo y Bernabé metiéndose entre ellos, diciendo: no hagan esto, no de matarlos, de adorarlos. Qué tremenda enseñanza tenemos aquí, de que cuando las cosas se ponen imposibles, es necesario que el cristiano y el creyente obedezca a Dios. El cristiano debe pararse firme en la palabra de Dios, porque vendrán tiempos difíciles. Gente nos llevará a la contraria, oposición fuerte y hasta veces diabólica, imposibles de enfrentar solos, excepto con el poder y autoridad espiritual y divina de la palabra de Dios. En tu nombre, Señor, con tu autoridad, Señor, en el nombre de Cristo, vamos a salir adelante. Esa es la autoridad que tiene un creyente.
Pablo y Bernabé fueron enviados y comisionados. Y vemos en el capítulo 13, estos hombres no estaban actuando por su propia voluntad. Eran enviados por el Espíritu Santo, dice el versículo capítulo 13 y de Hechos, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio y Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los, ¿qué dice? He llamado. Estos hombres comisionados bíblicamente para ir y predicar el evangelio a los gentiles, apartados por el Espíritu Santo de Dios, tenían una autoridad, tenían una comisión, una convicción de que venga lo que venga, vamos a ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Como hijos de Dios, nuestra fe ha vencido al mundo. Dice 1 de Juan 2:14, vayan ahí por favor, 1 de Juan 2:14. 1 de Juan 2:14, vayan corriendo ahí conmigo por favor, quiero que no tengan algo conmigo. 1 de Juan 2:14, versículo 13 más bien. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿qué? Al maligno. Fíjense en capítulo 5 ahí mismo de 1 de Juan, capítulo 5 versículo 5. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, dice, es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad, es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? El que tiene al Hijo, ¿qué dice la Biblia? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjese nomás: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia? Él nos oye. Esa es lo que hace al cristiano posible a enfrentar cualquier circunstancia. Yo sé que el diablo es astuto, yo sé que a veces las pruebas se ponen tan difíciles que no sabemos qué hacer, pero hay un Dios en el cielo que tiene todo bajo control. Él sabe sus circunstancias, Él conoce su familia, Él conoce la situación, y Él está en el trono esperando que usted clame a Él, que usted clame sus promesas, que se pare firme en las promesas, en la verdad de Dios, y diga: en tu nombre, Señor, no hay nada que se va a ser muy imposible para mí. Todo es posible, lo mejor, todo lo puedo en Cristo, que dijo. Eso es lo que el cristiano hace. No se ampara en su propia habilidad. No es que tiene que ir a agarrar otro segundo trabajo, o mover su familia para atrás a México, o mover su familia a otro estado donde hay trabajo. No, es que usted se quede quieto y deje que Dios sea Dios y clame sus promesas. En el nombre del Señor, querido, levántese. No hay nada imposible para Dios. Párese firme en la palabra de Dios. Sea fiel a la iglesia. Sea fiel en diezmar. Sea fiel en ganar almas. Sea fiel en obedecer. Oiga la palabra de Dios y obedézcala. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, que dice, de Dios. Las promesas de Dios, las proezas de Dios. Este hombre, dice la Biblia en el versículo 9, oyó hablar a Pablo y creyó en su corazón. Cuando nos enfrentamos a imposibilidades, párese firme y obedezca la palabra de Dios. Número 2, es necesario creer en Dios.
La Biblia dice que Pablo se fijó en este hombre y vio que tenía fe. Pablo pudo ver en él una fe. Por la fe de un hombre, la puerta de la fe se abrió hacia los gentiles. Por la fe de estos dos hombres, Pablo y Bernabé, los gentiles, nosotros, usted y yo, se dirigió el evangelio hacia nosotros, y por eso nosotros hoy en día estamos aquí. Porque alguien decidió obedecer, porque alguien decidió creer. Jesús dijo en Marcos 9, vayan conmigo por favor, Marcos 9 rápidamente. Marcos capítulo 9, por favor, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23, por favor, vayan ahí. Marcos 9, 23. Dice la Biblia así en el versículo 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo que es posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi que. Hermano, a pesar de la incredulidad de este hombre que lo admitió, Dios hizo el milagro. ¿Sabe por qué? Porque creyó. Cuando nos enfrentamos con imposibilidades, es necesario creer. Creer en contra de lo razonable. Creer en contra de lo que otros opinan. Creer en lo negativo, en contra de lo negativo que se nos dice. Aún de gente que amamos, aún cuando un cónyuge, aún cuando hijos o alguien más cercano nos dice: tú estás terminado, tú estás acabado, no hay solución para ti, eres un fracaso, qué vergüenza, eres una humillación a nuestra familia, eres un fracaso. Aún cuando está la circunstancia desesperante y imposibilitado la cosa, hermano querido cristiano, escuche bien, es necesario creer en Dios. Dios no comete errores. Dios lo tiene ahí por una razón. Dios le permitió esa enfermedad, Dios le permitió esa necesidad, Dios le permitió esa circunstancia, Dios le dio ese hijo rebelde, Dios le dio esa hija rebelde, Dios le permitió esa situación porque Él quiere mostrarse fuerte en su vida. Él quiere recibir la gloria. Él quiere que todos en su familia digan y tengan que decir: Dios es grande, y que la alabanza sea para Él, no en usted, no en su habilidad, no en lo que usted conoce, no en el trabajo que tiene o su estudio y su carrera, y por lo tanto tiene una casa y un carro. No, mi hermano, sino la gloria es para Dios. Dios quiere que creamos en Él. Cristo dijo claramente: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. En Hechos 16:31 dice la Biblia: crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Hay personas aquí que usted es la única persona que es cristiana en su casa, y por tiempo ha querido que su esposa viniera al Señor. Por tiempo quiere que sus padres vengan y sean salvos. Por tiempo quisiera que sus hijos vinieran a la iglesia y también fueran salvos. Y se ha frustrado, a veces ha querido tirar la toalla. Llega a casa y ellos son indiferentes, viven otra vida, quizás hasta toman y hacen otras cosas peores. Llega a casa escuchando predicación y ellos están indiferentes, hasta malas palabras, y se ríen de su cristianismo, y se ríen de que va a la iglesia, y se ha encontrado difícilmente con una circunstancia que no sabe qué hacer. Ha orado, ha suplicado, hasta le ha pedido a otros que fueran a visitarlos, ha puesto ellos en oración, en la lista de oración de la iglesia, y nada ha pasado. La Biblia dice: el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, y toda su casa será salva. Comienza con usted. Que usted se agarre de las promesas de Dios, que crea en la promesa de Dios. No solo que crean, pero crea que Dios es capaz, que Dios es posible. Juan capítulo 11, vayan rápidamente, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Quiero ser de ánimo a la iglesia en esta mañana. A propósito, este mensaje es de ánimo, de tratar de regresarle su fe, mi hermano, de que se agarre otra vez del ánimo que hay en el Señor, de que no todo está terminado, que no todo está acabado. Dios, mientras Él está vivo y Dios vive, todo es posible. Juan capítulo 11, por favor, versículo 25, dice así. Dice en versículo 25: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté que muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y qué dice el Señor? ¿Crees esto? Aquellos de ustedes que están aquí y no tienen la salvación, no tienen la garantía de que usted, su alma, va a ir al cielo cuando muera. Ha intentado ser buena persona, por eso viene a las iglesias, visita iglesias, ha tratado de cambiar, ha tratado de buscar la verdadera religión, la verdadera fe, ha leído, ha puesto atención a diferentes grupos que vienen por la calle, hasta los ha invitado a su casa a escuchar qué es lo que tienen que decir, pero una y otra vez se encuentra vacía, se encuentra vacío buscando la verdad, como Pilato le dijo a esos hombres que estaban a punto de crucificar al Señor: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque así es el mundo, que causa un montón de confusión, un montón de fábulas, un montón de mentiras que el diablo ha levantado para desviarnos de la verdad, la verdadera fe que es en el Señor Jesucristo. Deja de decirle a usted, si usted cree que Cristo es Dios, como dice aquí, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Usted está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Todos hemos pecado, o quizás unos más que otros, pero no cambia que todos somos pecadores. La condenación al infierno no es de Dios, es de nuestra culpabilidad, nuestro pecado. La Biblia dice que el hombre rechazó a Cristo y rechazó la luz, y por rechazarlo a Él somos condenados al infierno. No es Dios que le va a condenar a usted, es su mismo pecado que le va a condenar. Seguido me encuentro con personas que muy nobles y sinceras dicen: bueno, yo no estoy seguro, pero si Diosito quiere, voy a poder ir al cielo. Y eso es muy noble decir, es muy quizás sincero decirlo. Pero déjeme decirle algo, si no, nadie le ha dicho, ya Dios decidió. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que usted tiene que hacer no es cambiar su vida para ir al cielo. No es más obras y buenas obras y sacramentos y que ahora tienes que ser miembro de esta iglesia y ahora tienes que vestir así. No. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Por más buena persona que usted es, sigue siendo pecador. Es como agarrar lodo para limpiar lodo. Sigue siendo pecador. No hay una obra bajo el cielo que usted pueda hacer que le va a justificar y limpiar de toda su maldad. Solo hubo uno que es capaz de perdonarle todos sus pecados. El único que fue perfecto, sin mancha, que vino y nació de una virgen y vivió 33 años aproximadamente, con el propósito de morir en la cruz. No fue accidente, no fue por manipulación de los fariseos y los judíos en contra de él. No fue que lo arrestaron y lo crucificaron. Dice Cristo que Él da su vida y la toma para atrás. Él sabía al momento que nació que iba a morir por los pecados de la humanidad. Pero aunque sabemos que Él murió en la cruz, eso no me da salvación a mí. Saber que Dios murió en la cruz no me da salvación. No. Saber que Él murió por mí, esto es salvación. ¿Sabe? Cristo murió por usted. Cristo dio su vida para que usted no tuviera que ir al infierno. Pero el que usted conozca esto y diga: oh, pues sí es cierto, no le da la salvación. Lo que usted tiene que hacer es creer en Él para salvación. Dicen: yo creo que yo soy pecador, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú eres capaz y solo tú pudieras limpiarme de todo mi pecado, porque no hay nadie más, no hay ninguna religión, ningún hombre espiritual, nadie que me pueda perdonar mis pecados, solamente tú en tu misericordia. Y si usted cree que Cristo es capaz de perdonarle sus pecados, entonces pídale a Dios hoy. Dígale: Señor, yo creo en ti, yo creo que soy pecador, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y si creo en ti, como dice la Biblia, yo pasaré de muerte a vida, aunque esté muerto, dice la Biblia, vivirá, porque esa es la promesa de Dios. ¿Crees esto?, dijo Jesús. Por último, para terminar, cuando nos encontramos con lo imposible, es necesario exaltar a Dios.
aún en los valles, Dios sigue siendo bueno. Aún cuando todo va mal, hay que proclamar que Dios es bueno. En versículo 10, ahí en el mismo texto que leímos esta mañana, rápidamente, ya estoy terminando. Ahí en Hechos, regresemos a Hechos 14, por favor. Fíjese algo que pasó. Si lo leemos muy rápido, no vamos a ver y poner atención. Pero fíjese, iglesia, han sido muy bien portados, han puesto mucha atención. Ya estoy a punto de terminar. Versículo 10, dijo a gran voz. Hermanos, otra vez, están a punto de apedrear a los apóstoles. Están rodeados con un montón de gente ignorantes a las escrituras, paganos, que no tendrían ni la más mínima duda de matar a un hombre. Sacrificaban a gente para sus dioses. Mírenme, ya estaban a punto de apedrearlos. Y dice aquí la Biblia que dijeron en gran voz. Dice la Biblia en Salmo 107, versículo 2: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Let the redeemed of the Lord say so, dice la Biblia. A pesar de las dificultades, Pablo y Bernabé glorificaban y exaltaban a Dios. Toda la gloria dirigieron ellos hacia Dios. La gente querían adorarlo, decían: Júpiter, Mercurio, los dioses han descendido del cielo. El horóscopo era de verdad. Walter Mercado tenía razón. Pero los apóstoles dijeron: no hagan eso, no, párenlo, no, solo Dios, el creador del universo, el que dio la vida, el que hizo el sol y la luna, las estrellas, Él merece la gloria. Espérense, no, hay que exaltarlo a Él. Y Dios hizo lo imposible, porque hubieron dos hombres que exaltaron a Dios. Cuando se ponía difícil, simplemente los hombres, Pablo y Bernabé, dice la Biblia en el versículo 52, que sacudían los pies y seguían hacia adelante. Hay veces que las circunstancias nos harán sentir imposibilitados. Pero si como creyentes y personas aprendemos a obedecer a Dios, no importando las circunstancias, no importando lo que se ve enfrente de nosotros, sino creer la palabra de Dios y exaltar a Dios, porque Él es bueno y digno de ser alabado, Dios abrirá las puertas de sus bendiciones. Porque fíjese lo que sucedió cuando Pablo y Bernabé, que se escaparon y regresaron a Antioquía, de donde comenzaron su ministerio, regresaron para atrás a contarles qué es lo que había pasado. Fíjese lo que dijo Pablo en el versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho ellos dos. Así dice. Cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Dios con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los quienes. Oh, hermanos, tenga cuidado con la persona, con el líder, con el maestro, con el papá, con la mamá, que dice: mira cuán grandes cosas yo he hecho. Mira lo que nosotros estamos haciendo. Mira lo que hemos nosotros logrado. Eso se llama orgullo. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué no deja de ser orgulloso y deja de depender en usted mismo? Ya deje de confiar en lo que le inculcaron. Ya deje de confiar en lo que usted sabe. Ya deje eso a un lado. Y crea en la palabra de Dios. Crea que Dios sí puede. Y comience a exaltar a Dios en su vida. De reconocerlo primeramente como su Salvador. De venir a Él humillado diciendo: Señor, soy un pecador, un vil pecador, perdóname por favor. Yo quiero la eternidad contigo, pasar en el cielo, pero yo no merezco el cielo a menos que tengas misericordia de mí. Por favor, ten piedad de mí. Dios, dice la Biblia, el que confesara, el que toque, el que creyera en Él, será salvo, dice la Biblia. Usted nomás tiene que creer. Para el cristiano que se encuentra imposibilitado, rascándose la cabeza y no sabe qué hacer. ¿Qué va a pasar, Dios? ¿Será esto la destrucción de nuestro hogar?
¿Será esto el fin de mi matrimonio? ¿Será esto el fin de mis hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que dejar la casa? ¿A dónde vamos a ir a la calle, Dios? ¿Qué estás haciendo? Oh, querido cristiano, venga corriendo a Dios y diga: Señor, ya no puedo yo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y crea que Dios es posible de hacer lo imposible. La imposibilidad de este hombre, fíjese nomás, tenía toda la capacidad. Su corazón funcionaba bien. Su mente, cuerdo. Sus manos, sin duda alguna, era fuerte en sus brazos, porque tuvo que aprender a caminar con las manos. Todo tenía, excepto que sus piernas no lo permitían hacer lo que él quería hacer. Hay cosas en su vida que lo están impidiendo de crecer espiritualmente, de llegar al siguiente nivel espiritual, de cambiar y ver cambios en su vida, en su familia. Esas son cosas que el diablo se aprovecha, y cosas que Dios ha permitido en su vida para permitirlo a él hacer un milagro en su vida. Padre Santo, bendice tu palabra. Obra, Señor, en sus corazones. Señor, hay personas aquí, Señor, que necesitan ser recordados, y necesitaban ser recordados, que no hay nada imposible para ti.